Apreciados hermanos, es un placer volver a saludarlos una vez más aquí esta noche. Para mí es un privilegio poder reunirme con ustedes a través de estas plataformas de Facebook y de YouTube. Como saben, pueden seguirnos como Biblia, Teología y Misión en estas dos plataformas, redes sociales, para que estén al tanto de las distintas actividades que vamos a tener durante este año. Siguiendo pues la programación que tenemos en esta educación continua virtual, el día de hoy, una vez más, está con nosotros el doctor Roy Gane, que es profesor de Lenguas Bíblicas y Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Universidad Andrews en Estados Unidos, y quien fue también el autor de la lección de Escuela Sabática para Adultos sobre el libro de Isaías. Y como ya saben, como ya habrán visto ustedes, no es la primera vez que el doctor Gane está con nosotros aquí. Él va a estar algunas presentaciones más. Y el día de hoy tenemos un tema sumamente especial. Y antes de hacer la oración, les quiero hablar de esto. Una de las cosas en las que yo me he preocupado bastante o en las que siempre he tenido preguntas es sobre las leyes del Antiguo Testamento. ¿Debemos obedecer la ley de Dios o no? ¿Hasta qué punto podemos obedecer la ley de Dios? ¿No estaríamos hablando de perfeccionismo, salvación por obras, de repente de legalismo? ¿Qué hay de la justificación por la fe en esto? ¿Qué relación tiene? Si tuviese o no. ¿Cómo aplicar las leyes del Antiguo Testamento a nuestras vidas? ¿Qué leyes del Antiguo Testamento están abolidas y qué leyes no? O si todas pueden ser aplicadas a nuestra vida, y temas así que el doctor Roy Gane nos va a explicar en estas 3 charlas que va a tener seguidas él para abordar ese tema que es sumamente significativo, especialmente para los adventistas del séptimo día, que siempre miran con cierta preocupación las leyes del Antiguo Testamento, no solamente el sábado. Y si alguien quiere tener más información sobre esto, el doctor Roy Gane en el 2017 publicó un libro en inglés sobre las leyes del Antiguo Testamento y su aplicación contemporánea. Lo publicó por la editorial Baker, en inglés, por supuesto, pero con la voluntad de Dios estamos haciendo las negociaciones para que ese libro también pueda ser publicado en español, para que pueda tener mayor alcance y podamos ser bendecidos con esta obra. Dr. Gane, thank you very much. The time is yours. Thank you. Very good to be here. And I will share my screen and get started. All right, so we're going to be studying about instructions for holy living. Instructions for holy living. Ok, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes esta noche. Vamos a estar estudiando acerca de instrucciones para una vida santa o santificada. And this is really all about preparing for Christ's second coming as we seek to become more and more like God in character. Y esto se trata acerca de prepararnos para la segunda venida de Cristo, para parecernos más y más a Dios en nuestro carácter. First of all, let's talk about the nature of God's instruction. Primero, hablemos acerca de la naturaleza de la enseñanza de Dios. In the Hebrew language, the word Torah means teaching or instruction. En el idioma hebreo, la palabra Torah significa enseñanza o instrucción. So in that sense, the 3 parts of the Hebrew Bible are, that is the Torah, prophets, and writings, are really Torah, Torah, Torah. And then the New Testament is another Torah, more instruction. Así que desde ese punto de vista, la Biblia completa, especialmente en el Antiguo Testamento, que son los profetas y los demás escritos, son Torah, 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 y el Nuevo Testamento también es Torah. It's true that the Pentateuch, the 5 books of Moses, have come to be called Torah. But what I'm saying is that really the entire Bible is also, the rest of it is Torah, teaching, instruction. Y si bien los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, que son los libros de Moisés, se han dado en llamar la Torah, mi punto de vista es que toda la Biblia es una Torah, es una enseñanza e instrucción. So this is instruction about God's character and his ways. Así es que esta es una enseñanza acerca del carácter de Dios y sus caminos. God's character is unselfish love. God is love. El carácter de Dios es un amor abnegado. Dios es amor. And in fact, as Jesus said, the whole Bible is teaching about love. When he was asked which is the greatest commandment, he said basically love for God and love for human beings. On these 2 hangs all the Torah and the prophets. That is the whole Bible.
Y de hecho, cuando Jesús enseñó, él nos enseñó que toda la Biblia, su enseñanza es acerca del amor, y cuando se le preguntó cuál era el primer y grande mandamiento, él lo basó y dijo en amor por Dios y amor por los demás, y en él está basada toda la ley y los profetas, que es toda la Torah. God's love is our guide to living, as the psalmist recognized. El amor de Dios es nuestra guía para vivir, tal y como el salmista lo reconoció. And God's law is based upon love. Y la ley de Dios está basada en el amor. Law teaches us how to emulate or copy, be like God's holy and loving character. La ley de Dios nos enseña cómo imitar o copiar, si lo quieren ver así, el carácter santo y amante de Dios. The Bible teaches us how to look at other people as God does, with unselfish love. Y la Biblia nos enseña cómo mirar a los demás como Dios los mira, con un amor abnegado. Here's a quotation from my book, Altar Call. Aquí hay una cita de mi libro, El llamado al altar. Why is love so important? Because real, unselfish love is the only basis on which intelligent beings with free choice can live in harmony and not destroy each other. Love is as essential to the long-term survival of the human race as food and water are to our short-term survival. Ultimately, we cannot live without love. ¿Por qué es el amor tan importante? Porque el amor verdadero y abnegado es la única base sobre la cual los seres inteligentes con libre albedrío pueden vivir en armonía y no destruirse unos a otros. El amor es tan esencial para la supervivencia a largo plazo de la raza humana como el agua y como el agua y la comida son para nuestra supervivencia a corto plazo. En último caso, no podemos vivir sin el amor. Now, what is law? Law is the order of justice and right to which people should conform and which judicial authority should enforce. ¿Qué es la ley? Se puede definir primeramente como el orden de la justicia y el derecho al cual la gente se debería adaptar y que la autoridad judicial debería reforzar. Law involves values and principles that belong to the community's collective conscience. La ley engloba valores y principios que pertenecen a la conciencia colectiva de la comunidad. Explicit rules, that is, laws, are only the tip of the iceberg of law. Y las reglas específicas, llamémoslas leyes, son solo la punta del iceberg de la ley. Values are worked out in principles, which are then exemplified in laws. Los valores se convierten en principios que luego son amplificados en leyes. The source and authority of biblical law is the God of Israel. La fuente y la autoridad de la ley bíblica es el Dios de Israel. It was conveyed through Moses and other prophets to God's people. Y fue presentada a través de Moisés y los otros profetas al pueblo de Dios. Our moral standard is nothing less than the self-revealed character of God, which is love. Nuestro estándar moral no es otra cosa que el carácter autorrevelado de Dios, el cual es amor. This is a crucial concept. Love includes both justice and mercy. Y este es un concepto crucial. El amor incluye tanto la justicia como la misericordia. This is not understood by many people. They think that love is just mercy, but love also includes justice. Y esto no es muy bien comprendido por muchas personas. Ellos piensan que el amor solo incluye la misericordia, pero también incluye la justicia. And this is crucial for understanding why Christ needed to die for us. God could have given mercy without that, but he needed to give mercy with justice in order to give that through love. Y esto es crucial para comprender por qué Cristo tuvo que morir por nosotros. Dios pudo haber dado misericordia de otra forma, pero al morir Cristo realmente se dio justicia y misericordia. We need absolute standards. Necesitamos estándares absolutos. Can you imagine an orchestra trying to play? If they didn't agree on the absolute standard,
that the note A has 440 vibrations per second. Imagínese una orquesta que tratara de tocar sin tener estándares absolutos en los que la nota la está vibrando a 440 kilociclos por segundo. Human beings are not capable of wisely coming up with the standards that they need. We need God's standards, which are solid and absolute. Los seres humanos no tenemos la capacidad de tener estándares absolutos. Necesitamos los estándares absolutos de Dios que son sólidos y permanentes. The purpose of God's law is to reveal God's character in order to draw us to himself and prepare us for holy society in the next life. La ley de Dios revela el carácter de Dios para acercarnos a Él y prepararnos para vivir en una sociedad santa en la vida venidera. The purpose of God's law is to benefit people. In Deuteronomy, it's for your good, by guiding them to live in harmony with God's principles of cause and effect. La ley de Dios beneficia a las personas, es para nuestro propio bien, al guiarnos para vivir en armonía con los principios de Dios de causa y efecto. The law protects people, and Ellen White says this in Prophets and Kings. La ley de Dios protege a las personas y Elena de White dice lo siguiente en Profetas y Reyes. The law is a divine guide to excellence, of a model community for an evangelistic purpose so that others will be drawn to them when they see their excellence. La ley de Dios es una guía divina hacia un modelo de comunidad de excelencia para propósitos evangelísticos y esto atraerá a las personas a esta comunidad. God wants to lavish his blessings on his people in order to lead other people to him. Dios quiere conceder abundantes bendiciones a su pueblo para que estos puedan guiar a otros hacia Él. Another purpose of God's law is that law reveals sin, which is a departure from love, in order to show the need for mercy and restoration. Otro propósito de la ley es que revela el pecado, que en sí es un departir, es un alejarse del amor, y esto muestra nuestra necesidad por la misericordia y la restauración y reconciliación. Now, law operates within a covenant framework in the Bible. La ley opera dentro de un marco de referencia del pacto dentro de la Biblia. God's cumulative covenant phases structure the whole Bible. Las fases cumulativas del pacto de Dios prestan estructura a toda la Biblia. And law functions within the framework of that covenant. Y la ley funciona dentro del marco de referencia de ese pacto. The blessings and curses of Leviticus 26 and Deuteronomy 27 to 30 place the law in that covenant framework very clearly. Y las bendiciones y las maldiciones de Levítico 26 y Deuteronomio 27 al 30 colocan la ley precisamente en ese marco de referencia del pacto muy claramente. Law contributes to the purpose of the covenant, which is to reveal and express God's character. Y la ley contribuye al propósito del pacto, que es revelar y expresar el carácter de Dios. And this is what scholars have discovered was a large part of the function of Near Eastern treaties and law codes, such as Hammurabi's Law Code. Y eso fue lo que Strong descubrió, que los tratados del antiguo cercano oriente y la ley, el código legal de Hammurabi tenían también estos aspectos. The Law Code of Hammurabi, for example, was to demonstrate the character of the king as a just king. Por ejemplo, el código legal de Hammurabi su propósito era demostrar el carácter del rey como un rey justo. And so it was with God's law, to demonstrate his character. Y así sucedía con la ley de Dios, demostraba el carácter de Dios. God inaugurated covenants and gave laws to people whom he had already delivered. Dios establecía pactos y le daba las leyes a las personas que él ya había liberado. So, for example, with the case of Noah, God had already saved Noah from the flood, and then he gave him laws.
Por ejemplo, en el caso de Noé, Dios ya había salvado a Noé del diluvio y después de eso le dio las leyes. The same thing is true with Abraham. Abraham was rescued. He rescued Lot, and he was in danger, but God helped him. And then God set up the covenant with Abraham. Y lo mismo pasó con Abraham. Abraham estuvo en peligro y se mantuvo en peligro mientras rescataba a Lot, pero Dios lo liberó y entonces hizo el pacto con Abraham. Likewise, God delivered the Israelites from Egypt, and then he gave them his laws. De la misma manera, Dios liberó a los israelitas de Egipto y después le dio sus leyes. Therefore, we see that laws function within a covenant framework of grace. Por lo tanto, vemos que las leyes funcionan dentro de un marco de referencia de un pacto de gracia. Law keeping doesn't save anyone, but God's grace, shown through his covenant, does save. El guardar la ley no salva a nadie, pero la gracia de Dios mostrada a través de su pacto es la que salva. By it doesn't save anyone, what I'm saying is it doesn't save anyone from being delivered from trouble or from sin, even. Y yo digo que no salva a nadie y lo quiero y eso lo quiero enmarcar dentro de que no salva a nadie de su pecado. However, if we keep God's law, it's going to save us from getting into a lot of trouble. Pero si guardamos la ley de Dios, nos va a prevenir de meternos en muchos problemas. There are a number of benefits of biblical law. First of all, is the law demonstrates the character of God, and theodicy is a term that refers to justification of God's character. Y hay muchos beneficios de la ley bíblica. Y uno de los primeros es que muestran el carácter de Dios y la teodicea, que es un término que se refiere a la justificación del carácter de Dios. Biblical law also demonstrates deliverance of people and social justice. La ley bíblica también muestra la liberación de las personas y la justicia social. It shows communal ethics, Muestra ética comunitaria. marriage and sexual morality, También incluye el matrimonio y la moralidad sexual, beneficial lifestyle, un estilo de vida beneficioso, Sabbath and sanctification. el sábado y la santificación. These are all good things that we get from biblical law. Todos estos son beneficios que obtenemos de la ley bíblica. The biblical law also illuminates other parts of the Bible. La ley bíblica también ilumina otras partes de la Biblia. And here are a few examples. For example, in Luke chapter 8, there was the woman with the issue of blood that Jesus healed. Por ejemplo, aquí tenemos Lucas, en el capítulo 8 estaba la historia de la mujer con flujo de sangre a la cual Jesús sanó. If we look at the biblical laws as background for this, we learn that this woman would have been, as a result of her genital flow of blood, she would have been ritually impure. Y vemos en el trasfondo de las leyes levíticas que esta mujer que tenía un flujo genital de sangre, bajo esas leyes ella se hubiera encontrado ritualmente impura. Life would have been very difficult for her. She wouldn't have been able to go to the temple to worship, and it would have disturbed her married life if she was married, and all kinds of things. Y esto hubiera hecho la vida muy difícil para ella. Por ejemplo, no hubiera podido ir al templo a adorar, no hubiera podido hacer muchas cosas y si hubiera estado casada también hubiera interferido con su vida de casada. So she wanted to touch Jesus, but she just touched the hem of his garment. Y ella quería tocar a Jesús, pero realmente se conformó con tocar el borde de su manto. Actually, that word for the hem of his garment refers to something called tzitzit. It's a tassel or a fringe. Ok, ese borde de su manto se conoce como tzitzit, que es como un borde precisamente o como una borla. And in Numbers 15, we find that such a tassel represented the holiness of God's people. Y en Números 15 encontramos que ese tipo de borla o de borde representaba la santidad del pueblo de Dios.
because it was a mixture of wool and linen, and that was only permitted elsewhere within the holy realm of the sanctuary. Y lo que pasa es que se trataba de una mezcla de lana y de lino que no se permitía en ninguna otra parte más que dentro del entorno de santidad del santuario. So this woman who was impure touched him on something that represented holiness, and purity and holiness were never supposed to come together. Y así que el que la mujer tocara esta parte del manto significaba que se estaba tocando algo santo, y la pureza y la santidad nunca se veían juntas. When Jesus said, "Who touched me?" she was terrified because she realized that Jesus knew that she had touched him, and she thought he was angry because she had made him impure. Y cuando Jesús dijo, ¿quién me ha tocado?, la mujer se afligió porque pensó que Jesús estaba diciendo que ella lo había tocado y lo había vuelto impuro. However, he was not impure as a result. He had felt power going out of him. He was not impure. Sin embargo, él no se volvió impuro. Lo que había sentido era el poder que salió de él. And this is a principle we find in Leviticus 11:36, where a source of water, a large body of water, which is a source of purification, cannot be made ritually impure. Y esto lo encontramos también en Levítico, donde una fuente grande de agua, como una fuente de purificación, nunca puede convertirse en algo impuro. So Jesus was a source of purity, and therefore he could not be defiled. Y por lo tanto, Jesús era una fuente de pureza, y por lo tanto, él no podía ser contaminado. This has a wonderful application for us, because if we're sources of God's purity in the world, then we don't have to be afraid of coming in contact with people in the world. We will not be made impure. Y esto es un gran, es una cosa que nos asegura a nosotros, que nos da la seguridad de que como fuentes de pureza de Dios en el mundo, podemos entrar en contacto con personas que no nos contaminarán. Numbers 5:11-31 is background to Luke 7. Número 5, del 11 al 31, sirve como trasfondo para el capítulo 7 de Lucas. In Numbers 5, it's about the suspected adulteress whose husband has to bring a grain offering to the Lord, and then she has her hair let down and she's judged by the Lord. El número 5:11 se refiere a la mujer adúltera que supuestamente ha caído en adulterio, cuyo esposo tenía que traer una ofrenda de grano al templo, y ella tiene que dejar soltar su cabello y ser juzgada. This law protected women who were innocent from being killed by an all-male court, because the courts were all men. Men didn't need that kind of legal protection. Y esta ley precisamente protegía a las mujeres que eran inocentes de ser muertas al ser condenadas por un juzgado que era todo de hombres, porque los hombres no necesitaban este tipo de protección legal. But in Luke 7, we find that a woman who was a sinner she really was a sinner. She came to Jesus with the present, and she let down her hair and she wiped Jesus' feet. Pero en Lucas 7 encontramos una mujer que era pecadora, pero que vino a Jesús y soltó su cabello y enjugó con su cabello los pies de Jesús. There was a man who was not her husband, who not only suspected what she had done, but he knew, and Jesus answered his thoughts in his mind. Y había un hombre que no era el esposo de esta mujer, que sospechaba y más bien sabía lo que esta mujer había hecho, pero Jesús respondió a los pensamientos que él estaba teniendo en su cabeza. In Numbers 5, the verdict by God was either guilty or not guilty. Y en número 5, el veredicto de Dios era culpable o no culpable. But when this woman appeared before the Lord in Luke 7, it was guilty as charged, but forgiven. This is a wonderful message of grace. Pero cuando esta mujer se puso frente a Jesús en Lucas 7, su veredicto fue culpable, tal como ha sido sentenciada, pero la verdad es que fue perdonada, y este es un mensaje maravilloso de gracia. In John chapter 20, verse 17, Jesus said to Mary Magdalene in the garden, don't hold on to me, because I have not yet ascended to my Father.
Y en Juan 20:17, Jesús le dijo a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. This word ascended, the burnt offering in Leviticus 1 is the ascending offering. That word for burnt offering means that, ascending. Esta palabra no es subido, es subir, se refiere a la ofrenda que se ofrecía y que subía como o como un olor grato a Dios. Es el mismo concepto de ascender. So what we find in John 20 is that Jesus had not yet completed his sacrifice by ascending to heaven like the smoke of the burnt offering. Y lo que encontramos, el concepto que encontramos aquí en Juan 20 es que Jesús no había completado su sacrificio porque todavía no había ascendido como el humo de esa ofrenda que se ofrecía en expiación. And yet he interrupted that greatest event in human history in order to comfort one person. And that was Mary Magdalene, the one person who had understood his mission to save sinners like her. Y sin embargo, Jesús interrumpió el proceso de esa expiación para consolar a una mujer pecadora, María Magdalena, que era la única que había comprendido el concepto de su misión. So Jesus was like the ultimate good Samaritan, turning aside. And it was inconvenient to interrupt that great sacrifice, but he did, showing that he cares about people's feelings. Y Jesús entonces se convirtió en el buen samaritano por antonomasia al interrumpir ese proceso y mostrar que al hacerlo, que a él le importaba toda la raza humana. Now, about works and salvation, laws benefit those who keep them. Ahora, desde el punto de vista de las obras y la salvación, las leyes benefician a todos aquellos que las guardan. Laws cannot help those who break them. Las leyes no pueden ayudar a aquellos que las infringen. Only God's mercy through Christ can remedy failure by breaking God's laws. Solo la misericordia de Dios a través de Cristo puede remediar el fracaso a través de transgredir las leyes de Dios. We cannot obey on our own. We can only obey by God's strength. Nosotros no podemos obedecer por nuestra propia voluntad, únicamente podemos obedecer por el poder de Dios. Obedience, that is, living according to God's principle of love, is a gift of grace received by faith through God's Spirit, which is poured into our hearts. La obediencia, o sea, vivir de acuerdo al amor, es un regalo de gracia que se recibe a través de la fe por medio del Espíritu de Dios que lo derrama en nuestros corazones. When we're in the new covenant, God writes his law of love on our hearts. Cuando estamos ya bajo el nuevo pacto, Dios escribe su ley de amor en nuestros corazones. And this new covenant relationship results in works of love because the law is love. Y esta relación del nuevo pacto da como resultado obras de amor porque la ley es amor. Lack of such works means that faith is dead and God's saving grace is not accepted. Y la falta de tales obras significa que la fe es muerta y la gracia salvadora de Dios no es aceptada. So here is a quotation from my book, Old Testament Law for Christians. So if the Son sets you free, you will be free indeed. This true freedom from Jesus is liberation from being a slave to sin as one who practices sin, which is lawlessness. Lawlessness is breaking God's law. Therefore, the freedom that Christ offers is obedience to God's law. Jesus' freedom and obedience are one. Aquí hay una cita de mi libro, el Ley del Antiguo Testamento para los cristianos, y dice así: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta verdadera libertad que concede Jesús es la liberación de ser un esclavo del pecado, como alguien que practica el pecado, lo cual es transgresión de la ley. Y transgresión de la ley es precisamente infringir la ley de Dios. Por lo tanto, la libertad que Cristo ofrece es obediencia a la ley de Dios. La libertad de Cristo y la obediencia son una sola cosa. Now let's talk about legalism. Ahora hablemos de legalismo. Legalism uses law for a purpose other than that for which it was intended. El legalismo utiliza la ley para un propósito distinto de aquel para el cual fue concebida.
such as to earn salvation, tal como ganar la salvación, to gain assurance by reaching a minimum standard, para obtener seguridad al alcanzar un estándar mínimo, or to wield power over other people in order to coerce or condemn them. y o ejercer dominio sobre otras personas a modo de forzarlos o condenarlos. Legalism is not God's law, which is based on love. El legalismo no es la ley de Dios que está basada en el amor. It's not God's covenant, which is based on grace. Tampoco es el pacto de Dios que está basado en la gracia. It's not obedience to God's law, which shows loyalty to Him by receiving His gift of love. Y tampoco es obediencia a la ley de Dios, lo cual muestra lealtad a Él al recibir su regalo de amor. And it's not wanting to learn more about God's law in order to live in more loving harmony with Him and with other people. Y tampoco es querer aprender más acerca de la ley de Dios a modo de vivir en armonía más amorosa con Él y con otras personas. So, thus far, we have done an introduction to biblical law. Now we're going to look at guidelines for applying biblical laws to modern holy living. Ahorita hemos visto una introducción a la ley de Dios y ahora vamos a ver guías para aplicar las leyes bíblicas a una vida santa moderna. In my book, Old Testament Law for Christians, I've developed a way to understand how to apply God's law that I call progressive moral wisdom. En mi libro, Leyes del Antiguo Testamento para Cristianos, vamos a encontrar un método que yo establecí para aplicar la ley de Dios que yo llamo sabiduría progresiva moral. I get this idea from 2 Timothy chapter 3. Y yo obtengo esta idea de 2 de Timoteo capítulo 3. According to this passage, the whole Bible provides progressive training in moral wisdom for salvation and for service. De acuerdo a este pasaje bíblico, toda la Biblia provee un entrenamiento progresivo acerca de sabiduría moral para la salvación y el servicio. 2 Timothy 3:15-17 says, it refers to the sacred writings which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Y ahí encontramos en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, ese pasaje que todos conocemos que dice las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación a través de la fe que es en Cristo Jesús. Y toda la Escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a modo de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Some biblical laws directly apply to modern life. Algunas leyes bíblicas se aplican directamente a la vida moderna. For example, in the book of Deuteronomy, it says, if you have a flat roof on your house, you need to put a railing around it so people don't fall off and get hurt. Por ejemplo, en Deuteronomio dicen que si usted tiene un techo que es plano, que tiene que ponerle una cerca para que la gente no se caiga de ese techo. So if you have a flat roof on your house, that law applies to you. Así es que si usted tiene un techo plano en su casa, esa ley se le aplica a usted. Other laws only indirectly apply to modern life because the institutions or situations that they regulated are gone. Y otras leyes se aplican indirectamente a la vida moderna porque las instituciones o las situaciones en las cuales ellas regulaban ya no existen. So how can we make valid indirect applications? Así que, ¿cómo podemos hacer o encontrar aplicaciones indirectas válidas? Paul demonstrates the method of responsible analogy for indirect application. Pablo muestra el método de analogía responsable para aplicación indirecta. He says, for it is written in the law of Moses, you shall not muzzle an ox when it treads out the grain. Is it for oxen that God is concerned? Does he not speak certainly for our sake? In the same way, the Lord commanded that those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Encontramos que en Deuteronomio que está escrito en la ley de Moisés que no pondrá bozal al buey que trilla. Es para los bueyes que Dios, es por los bueyes que Dios está tan preocupado. ¿No habla también por nosotros? En la misma manera, el Señor mandó que todos aquellos que proclamaran el evangelio debían vivir del evangelio. So you see, there's a principle that's involved here, that someone who works
should be remunerated, should be rewarded for their labor. And that applies not only to an ox, but it applies to a person. Y ya ven, aquí hay un principio que muestra una analogía que si una persona que vive del Evangelio debería ser remunerada, debería obtener ganancias por vivir del Evangelio, y eso se aplica no solo a las personas, sino también al buey que tría. Now, in the progressive moral wisdom method, which I've outlined in my book, Old Testament Law for Christians, there are 5 steps. Y en el método de sabiduría moral progresiva que yo he colocado en mi libro Leyes del Antiguo Testamento para Cristianos, yo enuncio 5 principios. First of all, analyze the law by itself. Study and look what it's really saying. Primero, analicen la ley por sí misma, estudien exactamente qué es lo que está diciendo. Then analyze the law within the system of Old Testament laws, comparing it with other laws that are related to it. Y luego analicen la ley dentro del sistema de leyes del Antiguo Testamento, comparándolo con leyes que dicen lo mismo o son similares. Then further analyze the law within the context of its ancient life situation. What situation is it really trying to address? Y también analicen la ley dentro del contexto de una situación en la vida antigua. ¿Qué es a lo que la ley se está refiriendo dentro de esa situación? Then analyze the law within the process of redemption. See how throughout history God has been leading people closer and closer to his ideal through these laws. Y luego analicen la ley dentro del proceso de redención, como Dios ha estado a lo largo de los siglos llevando a las personas a acercarse más y más a Él por medio de estas leyes. And finally, pull it all together and relate your findings regarding the function of the law to modern life. Y finalmente, unan todo lo que han encontrado para relacionar todos estos hallazgos en relación a la función de la ley con relación a la vida moderna. And in my book, I devote a whole chapter and various other parts to demonstrating how this works in individual cases of laws. Y en mi libro y en muchas otras partes del libro yo dedico un capítulo entero para mostrar cómo funciona esto con relación a muchas de las leyes. Okay, so that's chapter 8 in that book. Now, here is something very important. That is a hierarchy of principles that we find in the Bible. Y aquí hay algo muy importante. Aquí hay una jerarquía de principios que encontramos en la Biblia. The overarching principle in the Bible is love, exemplified in God's character. God is love. Y el principio principal que encontramos es el amor, y ejemplificado por el carácter de Dios. Dios es amor. And Jesus referred to love for God and love for humans in Matthew 22, both of which are subsets of the overarching principle of love. Y Jesús se refirió a amor por Dios y amor por el prójimo en Mateo 22, y ambos son conceptos de principio fundamental que es el carácter de Dios, que es amor. And then when we look at the 10 commandments, which are great examples of God's moral law, although they don't include all of it, they're examples, they are exemplifying love for God and love for humans. Y cuando miramos los 10 mandamientos, que son un ejemplo de la ley moral de Dios, que no la incluye toda, pero son unos grandes ejemplos, vemos que están divididos en amor por Dios y amor por el prójimo. So these commandments are showing how to love God and or love humans in various kinds of situations. Así es que estos mandamientos nos muestran cómo amar a Dios y también amar a nuestros congéneres humanos en distintos y varios tipos de situaciones. Here, this chart shows how laws operate in the process of redemption, in this instance regarding the topic of divorce in Matthew 19. Y aquí encontramos en esta gráfica cómo las leyes operan dentro del proceso de la redención, y luego particularmente sobre las posiciones sobre el divorcio en Mateo 19. In this passage, Jesus was questioned about his view on divorce, and in this passage, there show up 4 different approaches to divorce. En estos pasajes encontramos cómo a Jesús se le cuestionó por el asunto del divorcio, y encontramos 4 posiciones acerca precisamente del divorcio.
Jesus referred to the divine ideal at creation where there was no divorce. There was man and woman were one flesh. Jesús se refirió sobre el principio de la creación, cuando Dios creó al hombre, donde no existía el divorcio. El hombre y la mujer eran una sola carne, no existía el divorcio. And Jesus was asked, is it okay for a man to divorce his wife for any reason? Y a Jesús se le preguntó, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier razón? That is the fallen human approach. Y este es el enfoque de la humanidad caída. Then, however, this passage refers to what Moses said. That is the Old Testament law. Divorce is only for indecency in Deuteronomy 24. Y luego este pasaje se refiere a la ley del Antiguo Testamento, que fue la de ley de Moisés, y que el divorcio era únicamente por la indecencia, o sea, por el adulterio. But Jesus restricted divorce further only for sexual immorality. Pero Jesús lo restringió aún más, lo restringió únicamente por inmoralidad sexual. So we can see that God, through his law, is progressively leading people back toward the creation ideal. Así que vemos que el enfoque de Jesús lleva paulatinamente a las personas de regreso al enfoque original de Dios, el ideal que encontramos en el paraíso. And we have to realize that in this passage, divorce is defined as expelling one's marriage partner. It does not include what you do if you're abandoned, as in 1 Corinthians 7. Y en este pasaje encontramos solo lo que dicta el divorcio cuando uno se separa de su esposa, o sea, la deja. No encontramos la situación que está en 1 Corintios 7 cuando uno es abandonado por su esposo o esposa. And it doesn't address really the cases of if a person escapes from a marriage because they're being abused and things like that. Those kinds of cases are exemplified back in Exodus chapter 21 in the context of servant marriage. Y tampoco se incluye las situaciones en que una persona escapa de su matrimonio porque está siendo maltratada o están abusando de ella. Y todas estas situaciones se encuentran en Éxodo. Now, as Adventists, we are used to these traditional categories of law. Como adventistas, nosotros estamos familiarizados con estas categorías tradicionales de la ley. We regard moral law as consisting of the Ten Commandments. Nosotros visualizamos la ley moral como consistiendo únicamente de los 10 mandamientos. These are timeless universal principles governing relationships. Estos son principios universales y eternos que gobiernan las relaciones. Then there's ritual or ceremonial law. Luego está la ley ritual o ceremonial. That consists of ritual types or shadows until they are fulfilled at the cross of Christ. Y esta consiste de tipos o sombras rituales hasta que se dio su cumplimiento en la cruz de Cristo. Then there are the civil laws that apply only under the Israelite theocracy. Y luego están las leyes civiles que eran aplicadas solamente bajo la teocracia israelita. And then there are the health laws that are ongoing because human bodies function the same way today as they did in ancient times. Y también están las leyes de la salud que continúan siendo válidas porque los cuerpos humanos funcionan de la misma manera que lo hacían entonces. However, in the Bible, there's no sharp distinction between what is sacred and secular law. Everything is sacred in a sense because life is supposed to be holy. Y en el Antiguo Testamento no encontramos una distinción marcada entre lo sagrado y lo secular, porque todo era sagrado, porque debían de vivir una vida santa. So there are religious laws in Exodus that are in contexts that seem to primarily relate to secular life. Así es que encontramos leyes religiosas, entre comillas, en Éxodo, en contextos que primordialmente se refieren a una vida secular, entre comillas. And there's a tremendous mixture of laws in Leviticus chapter 19, indicating just keep all of God's commandments. Y hay una gran mezcla de leyes en Levítico 19, la cual esencialmente se refiere a guarden todos los mandamientos de Dios. Of course, there was sacred time and sacred things, but they were more holy, but all of life was to be holy in a sense.
Por supuesto que había tiempo sagrado y cosas sagradas, pero en un sentido más amplio se suponía que todo debía ser santo. This was a holistic approach to life under God. Everything is connected to Him. Y este era un enfoque holístico acerca de la vida bajo la tutela de Dios. Todo debía ser santo. Now let's examine these traditional categories of laws and learn a little bit more about them. Examinemos todas estas categorías de leyes que hemos visto y veámoslas un poco más en detalle. With regard to moral laws, any command that God gives is relevant to the divine human relationship. So, in that sense, all of the laws are moral laws. Con respecto a las leyes morales, cualquier mandamiento que Dios da es relevante en la relación divino-humana. Así es que en general todas las leyes son leyes morales. The Ten Commandments are great examples of moral law, but there are other moral laws in the Bible. Los 10 mandamientos son grandes ejemplos de la ley moral, pero hay otras leyes morales en la Biblia. For example, do not oppress an alien, Por ejemplo, no afligirás al extranjero and you shall not lie to one another. y no mentiréis los unos a los otros. As far as the ritual laws go, they regulated the ritual system at the sanctuary or temple. Y con respecto a las leyes rituales, estas regulaban el sistema ritual en el santuario templo. Through rituals, people interacted with entities ordinarily inaccessible to the material domain, such as God, sin, or impurity. A través de los rituales, las personas interactuaban con entidades que normalmente no eran accesibles al mundo material, tales como Dios, el pecado y la impureza. Ritual laws, including regarding the festivals, no longer apply because the sanctuary or temple institution is gone. Las leyes rituales, incluyendo aquellas que se refieren a los festivales, ya no se aplican precisamente porque el santuario, la institución del santuario templo ya no existe. However, of course, the Sabbath has always continued because it was instituted before sin, before there was even a need for the ritual laws pointing to Christ. Sin embargo, el sábado es algo que permanece porque fue instituido antes de que hubiera el pecado, antes de que fueran necesarias todas estas leyes, porque fue instituido antes de que el hombre cayera. Circumcision no longer applies under the universal new covenant, according to Acts 15. Y la circuncisión ya no es aplicable bajo el nuevo pacto universal, tal y como lo encontramos en Hechos 15. Because circumcision was based upon the connection with the line of Abraham, the descendants of Abraham. So that no longer applies. We don't have to be literally descendants or connected with a literal nation. We're all part of the new covenant. Y la circuncisión se aplicaba a los descendientes literales de Abraham y por lo tanto ya no se aplica porque bajo el nuevo pacto todos somos descendientes de él. Todos pertenecemos al pueblo de Dios. Not all of the ritual laws were fulfilled at the cross. The autumn festivals remained to be fulfilled, such as, for example, the Day of Atonement that begins its major phase in 1844. No todas las leyes rituales tuvieron su cumplimiento en la cruz. Por ejemplo, algunos festivales del otoño permanecieron, por ejemplo, como el Día de la Expiación, que tuvo su fase más importante que dio inicio en 1844. However, when Christ ascended to heaven, he moved the focus of worship to the heavenly temple. Pero cuando Cristo ascendió al santuario celestial, Él trasladó el enfoque de la adoración hacia el santuario celestial. And of course, the sanctuary temple was destroyed, the temple destroyed in 70 AD. We cannot keep the ritual laws even if we wanted to. Y como el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo, ni siquiera podríamos mantener los rituales aunque quisiéramos hacerlo. However, the ritual laws continue to teach us a number of things. Sin embargo, las leyes rituales continúan enseñándonos muchas cosas. The nature and character of God and of human beings, La naturaleza y el carácter de Dios y de los seres humanos, dynamics of divine human interaction, la dinámica de una interacción divino-humana God's plan of salvation through Christ. y el plan de la salvación de Dios a través de Cristo. There are several indicators that a law is ritual and temporary. Hay muchos indicadores de que una ley es ritual y temporal. First of all, it's dependent upon the sanctuary temple infrastructure and doesn't exist earlier.
Primero, esta depende de la infraestructura del santuario templo y no existía antes de eso. It provides a ritual remedy for violation. Y provee un remedio ritual para su transgresión. Or its application is removed by the New Testament, as in the case of circumcision in Acts 15. Y su aplicación es eliminada en el Nuevo Testamento, tal como la circuncisión, encontramos la circuncisión eliminada en Hechos 15. Now, the civil laws exemplified timeless moral or ethical principles within the ancient Israelite context. Ahora, las leyes civiles ejemplificaban principios morales y éticos eternos, siempre dentro del contexto israelita antiguo. For example, anyone who strikes a man and kills him shall surely be put to death. Por ejemplo, como encontramos en Éxodo 21, cualquiera que transgrede a un hombre y lo matare, él también ha de ser muerto. This is really the sixth commandment, but it puts it in context. Este realmente es el sexto mandamiento, pero lo pone en contexto. Notice that a law is like the skeleton of a story. Por favor, noten cómo una ley es como el esqueleto o el marco de una historia. There are temporary aspects of civil laws. Hay aspectos temporales de las leyes civiles. The penalties are one. They're administered under the ancient Israelite judicial system, which no longer exists. Los castigos son uno de ellos, los que se administraban bajo el antiguo sistema israelita judicial, el cual ya no existe. So, for example, in the United States, we cannot stone people for various crimes because that is not, our country is not under the Israelite judicial system. Por ejemplo, en los Estados Unidos no podemos apedrear a las personas por los crímenes que cometen, varios crímenes, porque ya no nos encontramos bajo el antiguo sistema judicial israelita. Also, the civil laws regulate institutions that no longer exist, such as levirate marriage, that is brother-in-law marriage, or debt servitude or ancestral land ownership, which is having the land returned in the Jubilee year. Por ejemplo, regulan instituciones que ya no existen más, tales como los ejemplos del matrimonio levítico en que se casaba con su cuñado, o la esclavitud por tener deudas, o la propiedad ancestral de la tierra. There's also in biblical law cultural conditioning affecting the specificity of modern applicability to varying degrees. También existe el condicionamiento cultural, el cual afecta la especificidad de su aplicación moderna en distintos grados. So, for example, there's a law that says if your neighbor's ox or donkey goes astray, you're supposed to take it back to them. That's illustrating the 8th commandment, you shall not steal, but the positive aspect, which is respect for your neighbor's property. Y, por ejemplo, existía una ley que decía, si ustedes ven que el asno o el buey de su vecino se ha perdido, ustedes tienen que devolvérselo a él, lo cual ejemplifica el mandamiento que dice, no robarás, pero también es el respeto por la propiedad privada de mi prójimo. Now, I don't have neighbors here in Michigan who have oxen and donkeys right now. Pero, por ejemplo, yo no tengo vecinos aquí en Michigan que tengan bueyes o asnos actualmente. But they have other kinds of animals or other kinds of property, and so that principle applies to varying degrees. Así, pero ellos tienen otro tipo de animales y otro tipo de propiedades, y así es que este principio se aplica en distintos grados. Here's one example of that, where if a man uncovers a pit or digs one, fails to cover it, and an animal falls into it, the owner of the pit must pay for the loss. He must pay the owner, and the dead animal will be his. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice que un hombre hace un hoyo o cava un hoyo y no lo cubre, y un buey o un asno se caen dentro de él. El dueño del agujero tiene que pagar por la pérdida. Debe pagar a su dueño y el animal muerto será suyo. This could literally apply today, but most of us just don't have oxen or donkeys here. Esto se podría aplicar literalmente ahora, pero la mayoría de nosotros no tenemos ni bueyes ni asnos. But the underlying principle applies. We're liable for damage to the property of others
resulting from our neglect. Pero el principio subyacente sí aplica. Nosotros somos responsables por el daño a la propiedad privada de otros que resultan de nuestra negligencia. Now, the health laws, we think of the health laws as benefiting health, and so they do indirectly, but the reasons given for the health laws in the Bible are not health reasons. Y nosotros pensamos acerca de las leyes sobre la salud como beneficiosas para la salud y realmente lo son, pero las razones que están dadas en la Biblia para estas leyes de la salud no son razones de salud precisamente. So here's a list of some of the laws that we regard as having to do with health because they have to do with the body. Y aquí encontramos algunas de las leyes que tienen que ver con la salud porque tienen que ver con el cuerpo. So, for example, disposing of one's excrement, the reason is to avoid indecency. Y, por ejemplo, disponer de las heces de uno, es la razón que se daba ahí era para evitar la indecencia. Putting ritually impure persons outside the camp was to protect the ritual purity of the camp. Y sacar a las personas impuras del campamento era para proteger la pureza ritual del campamento. And then these are other examples, but in all of these, the reason given is something other than a reason of health. Y aquí hay otros ejemplos, pero en todos estos ejemplos la razón dada para los cuales se debían de cumplir es una razón que no está relacionada con la salud. It's true that the Jewish people and their health has really benefited by these laws, even though the reasons given were not for health, it benefited their health. Y es cierto que el pueblo judío se benefició, su salud se benefició grandemente por estas leyes, que al guardarlas, a pesar de que las razones por las que las guardaban no tenían nada que ver con la salud. For example, in the Middle Ages, there was the Black Death caused by bubonic plague carried by rats, and it was fecal contamination carried by rats. Por ejemplo, en la Edad Media tenemos la peste bubónica, que era la muerte negra, y realmente era una contaminación por heces que las ratas eran el medio de transmisión. But the Jewish people in Europe properly disposed of their excrement and they washed their hands before eating, so they didn't get the Black Death. Pero, por ejemplo, los judíos que vivían en Europa disponían de sus heces de una manera adecuada según las leyes y se lavaban las manos antes de comer. Así es que ninguno de ellos los afectó esta muerte, la peste bubónica, la muerte negra. The sad thing is that the Christians then blamed them for the Black Death because they weren't getting it. Y lo triste es que los cristianos los culparon a ellos por la muerte negra, por la peste bubónica, precisamente porque a ellos no los estaba afectando. So with health laws, the reasons for specific observances are not health reasons. Así es que con relación a las leyes de la salud, las razones para observarlas específicamente no son razones de salud. Modern science provides health reasons. La ciencia moderna sí provee razones de salud. For example, in World War II, American sailors in the Pacific region were dying or getting sick because they were eating the sea creatures that they pulled out of the ocean. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los marineros estadounidenses estaban muriendo y se estaban enfermando porque estaban comiendo las criaturas marinas que sacaban del océano. So the military officials asked a fish scientist, how can they know what's safe to eat? Y los oficiales de la Marina le preguntaron a expertos en vida marina que cómo podían saber qué era lo que era seguro para comer y qué no. His answer was, if they have scales and fins, they're always safe to eat. Y su respuesta fue, si tienen escamas y aletas, son seguros para comer siempre. And those are the criteria given in Leviticus 11 for the fish that one is allowed to eat. Y esos son precisamente los criterios que se dan en Levítico 11 para los peces que se le permite a uno comer. By the way, that fish scientist was also a Seventh-day Adventist, but he gave the answer on the basis of science. Por cierto, ese científico que dio esa respuesta era un científico adventista, pero dio la respuesta en base a la ciencia. God provides for holistic health through keeping all of his laws. It's not that we just choose one or the other. It's by keeping all of his laws that we have complete well-being. Dios provee
una salud holística a través de guardar todas sus leyes. No es que tenemos que guardar una o aquella, sino que realmente tenemos que guardarlas todas. This makes perfect sense because our bodies are interactive. Our state of mind affects our health, and so on and so forth. Y esto tiene un sentido perfecto porque nuestra salud es interactiva, nuestros cuerpos son interactivos. Por ejemplo, lo que pensamos afecta nuestra salud. Now, laws can appear in multiple categories. For example, the Sabbath laws fit under all four categories, two of which still apply, that is, the moral and the health categories. Las leyes se pueden clasificar en categorías múltiples. Por ejemplo, las leyes del sábado caen bajo las cuatro categorías, dos de las cuales todavía son aplicables, que son moral y de salud. Unlike the festivals, Sabbath rest preceded the need for ritual types and does not depend on an earthly sanctuary or temple. Y a diferencia de los festivales, el descanso sabático precedió a la necesidad de tipos rituales y no depende de un santuario o templo terrenal. The new covenant maintains Sabbath rest, which is reaffirmed by the example of Jesus himself, because he went to the synagogue on the Sabbath as his custom was. Y el nuevo pacto mantiene y hace permanecer el descanso sabático, el cual fue reafirmado por el ejemplo de Jesús mismo, el cual fue a la sinagoga en sábado según era su costumbre. And Jesus did a lot of work, in fact, risked his life by, in fact, reforming the Sabbath, by healing people on the Sabbath day. Y Jesús trabajó y de hecho arriesgó su vida al hacer el bien en sábado, al curar muchas personas en el día sábado. It wouldn't make sense for him to work so hard at reforming the Sabbath if he was just going to do away with it. Y no tendría sentido que él trabajara tanto en reafirmar el sábado si simplemente lo iba a desechar. That would be like spending a lot of money and time and effort to remodel a house just before you tear it down. Esto sería tan lógico como dedicar mucho tiempo, dinero y esfuerzo en remodelar una casa para después demolerla. In fact, Jesus reformed the Sabbath because he intended it to remain. Y de hecho Jesús reformó el sábado porque su intención era de que permaneciera por siempre. Another case of a law that is in multiple categories is prohibition of marital intimacy, that is, sexual intercourse, during a woman's menstrual period. Y otra de las leyes que cae bajo múltiples categorías es la prohibición de la intimidad marital mientras la mujer tiene su periodo menstrual. Here and in Ezekiel 18, this is placed with moral laws. Y tanto en Levítico como en Ezequiel 18 se considera como una ley moral. In Leviticus 15, there's a ritual remedy for inadvertence, but there is not such a remedy for deliberately doing this. En Levítico 15 encontramos un remedio ritual si lo hace uno inadvertidamente, pero realmente no hay un remedio si lo hace con conocimiento de causa. So the prohibition fits both under moral law and under ritual law. The ritual law is gone, but the moral law part remains. Así es que cae perfectamente bajo las categorías de la ley moral y la ley ritual. La ley ritual ya no existe, pero el aspecto moral de la ley todavía permanece. Here's another example of laws in multiple categories. Prohibition of eating meat without draining blood at the time of slaughter is from respect for life. Y por ejemplo, aquí hay otra ley que cae bajo múltiples categorías. Esa es la prohibición de comer carne sin derramar la sangre cuando se mata al animal, y esto surge de un respeto por la vida. It's basically moral because it relates to the sixth commandment, you shall not murder, but it also relates to ritual and health. Es básicamente moral porque se refiere al sexto mandamiento, que es no matarás, pero también es ritual y de salud. In fact, in Genesis, permission to eat blood was withheld for Noah, and it was related to murder. Y de hecho, el permiso para comer sangre no se le dio a Noé y se relacionó con el asesinato. And in Ezekiel 33, violation of the prohibition of eating meat without draining the blood at the time of slaughter is listed along with moral faults.
Y en Ezequiel encontramos que la violación de esta ley de comer carne sin drenar la sangre se encuentra bajo el listado de transgresiones morales. And in Acts 15, it's prohibited for Gentile Christians, not just Jewish Christians, but Gentiles. Y en Hechos 15 se prohíbe también la ingesta de sangre para los gentiles cristianos, no solamente para los judíos cristianos, sino para los gentiles cristianos. So, what can we find? Is there a one sentence, a rule of thumb that we can use to help us to know if a biblical law applies today? ¿Y será que podemos encontrar una regla que pueda ser aplicada fácilmente para encontrar cómo una ley bíblica puede ser aplicada a nuestra vida ahora? And here it is. A law should be kept to the extent that its principle can be applied, unless the New Testament removes the reason for its application. Y aquí está el criterio, el primer criterio. Una ley debería ser guardada hasta el punto de que el principio que la rige puede ser aplicada a menos que el Nuevo Testamento haya quitado la razón para que sea aplicada. Now, to the extent that its principle can be applied, I think we've seen examples of that. Y en relación al punto, a la posibilidad de que sea aplicado, yo creo que hemos visto ejemplos con respecto a esto. And when I say unless the New Testament removes the reason, I'm referring to the case of circumcision, which could be kept today, but the New Testament removes the reason, which was to link a person with the physical covenant with Abraham. Y, por ejemplo, me refiero al punto en que puede ser aplicada, por ejemplo, es lo de la circuncisión, que en el libro de Hechos quita la necesidad de la circuncisión porque anteriormente se aplicaba solo para proveer el enlace con la ley ritual del antiguo pacto. And here's a statement by Gordon Wenham, an evangelical scholar, in his commentary on Leviticus. Y aquí hay una cita de Gordon Wenham en su comentario acerca del libro de Levítico. And he agrees. The principles underlying the Old Testament are valid and authoritative for the Christian, but the particular applications found in the Old Testament may not be. Y aquí está lo que él menciona. Dice que los principios subyacentes del Antiguo Testamento son válidos y tienen autoridad para el cristiano, pero las aplicaciones particulares que encontramos en el Antiguo Testamento puede que no sean aplicables. Now, this is raising the issue that it's crucial that when we're applying these laws, we take the cultural context of the laws in the Old Testament into account. Y esto es lo que quiere decir es que cuando que vayamos a aplicar las leyes o a explicarlas, tomemos el contexto cultural del Antiguo Testamento en la aplicación de la ley. That does not mean that the culture is the authority. Eso no significa que la cultura sea la autoridad. But we must take the context, the culture into account when we're trying to determine what God is trying to do and what the principle is. And it's the principle that is authoritative. Y eso es importante hacerlo cuando estamos tratando de encontrar el principio que Dios está aplicando en la aplicación de la ley. Y es el principio el que tiene autoridad. For example, in Deuteronomy 5:5-10 is the law of brother-in-law marriage. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio 5, del 5 al 10, encontramos el matrimonio que se tiene que casar la mujer con el cuñado. If two brothers are dwelling together and one dies, leaving a widow without a child, then the other brother is supposed to marry the widow. Por ejemplo, es en el sentido de que si hay dos hermanos y uno muere dejando a su esposa viuda y sin hijos, es el otro hermano que tiene que casarse con la viuda para procrear descendencia. That was in a particular cultural context in order to continue the legacy of a dead person, making sure that they were remembered, and also to take care of widows implicitly. Y esto era en un contexto cultural para asegurarse de que el recuerdo de la persona que había muerto se mantuviera y que hubiera descendencia y pero era dentro del contexto cultural precisamente de esa época. Just because the Bible says that doesn't mean we have to do it,
because the Apostle Paul says we need to be rightly dividing or analyzing the word of truth. Y solo porque la Biblia lo dice que era lo que sucedía, no significa que tenemos que aplicarlo, porque Pablo mismo dice que debemos entender la ley. Oh, sorry, I gotta drink some. That's all right. Ok, que debemos entender la ley. Precisamente debemos saber aplicar la ley según explica el apóstol Pablo. So today we have other ways of honoring the legacy of the dead and taking care of widows. We don't have to do that. Ahora tenemos otras maneras de honrar la memoria de las personas que mueren y de cuidar de las viudas. Ya no tenemos que hacer eso. Although there are still some cultures, such as in Papua New Guinea, where they still practice that kind of brother-in-law marriage. Pero siempre existen algunas culturas, precisamente en Papua Nueva Guinea, donde aplican precisamente esa ley de cuando muere alguien, la viuda se vuelve a casar. Let's summarize. With what shall I come before the Lord, says Micah? Ahora resumamos. Dice, ¿con qué me presentaré delante del Señor? And the answer is, He has told you, O mortal, what is good. And what does the Lord require of you? And here are three things: to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Él te ha dicho, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que Jehová requiere de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios? So here's justice, mercy, and humility. Those are the three parts of love. Y aquí encontramos las tres partes del amor, que son justicia, misericordia y humildad. So this is really saying what Jesus said, that what you need to do is to love God and love other human beings. Love is the basic law of God. Esto es hacer precisamente lo que Jesús nos dijo que hiciéramos, que era amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestros congéneres, que es basado en precisamente en lo que es la ley de Dios, que es amor. And it is that unselfish love that Jesus demonstrated above all on the cross and in his life. Y es ese amor abnegado que fue el que precisamente Jesús demostró tanto en la cruz como en su vida. And here is just the page, the cover of my book, Old Testament Law for Christians, just showing what it looks like. That's the book I've been referring to, and that is the end of this presentation. Y aquí está precisamente la portada del libro que yo les estaba mencionando, que es el libro que escribí acerca de la ley del Antiguo Testamento para cristianos. Así es que este es el final de la presentación. That book is published by Baker Academic in the year 2017. Ese libro fue publicado por la compañía Baker Academic en el año 2017. And I'm delighted that they asked us Seventh-day Adventists to write this book, because we hold God's law in such reverence and respect. Y realmente me siento muy honrado que le pidieron a Adventistas del Séptimo Día que escribiera ese libro, porque básicamente como adventistas nosotros mantenemos en alta estima y en reverencia la ley de Dios. And the editor of Baker that asked me to write this book had a particular burden that other Christians, he's an evangelical, he wants other Christians, including evangelicals and others, to learn to love God's law. And that's what he wanted from this book. So that was a tremendous privilege and an opportunity from God, I believe. Y el editor precisamente que me pidió que escribiera este libro tenía una gran necesidad en su corazón. Realmente él es evangélico y quería que otros evangélicos aprendieran a conocer y amar la ley de Dios como la conocemos y la amamos nosotros los adventistas. Y ese fue un gran privilegio para mí. So I'm stopping sharing and we can take any questions. That was a lot of information, I know. Así es que estoy deteniendo la presentación y podemos tomar algunas preguntas. Yo sé que fue bastante información la que hemos compartido. Gracias, Roy, por tu presentación. De hecho, sí tenemos algunas preguntas. De repente algunas no las podemos hacer esta noche, así que las podemos hacer mañana.
Okay, so yes, thank you, Dr. Gain, for the presentation. And yes, we do have some questions. So we may answer some. We may not go, probably not get to all of them, but so we can leave some for tomorrow. Okay. And tomorrow is a related topic. Yes. Okay, y mañana es un tema relacionado con este también. Sí. Hemos visto la importancia ahorita de las leyes del Antiguo Testamento y el doctor Roy Gain compartió al final la tapa de su libro que publicó por Baker en el 2017 y estamos ahorita en coordinaciones para publicar ese libro en español para que también sea una bendición para los hermanos hispanoparlantes. Esperamos que con la ayuda de Dios este proyecto pueda hacerse realidad. Okay, Joel is explaining about that they are working on translating that book, your book on Old Testament law into Spanish, so that they can be available to the Spanish-speaking world and make that a reality. Wonderful. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Roy, la primera pregunta que tengo es la siguiente. ¿Cómo ven los evangélicos, nuestros hermanos evangélicos, las otras religiones, cómo ven ellos o cómo consideran los 10 mandamientos? Porque parece que nosotros solamente tuviésemos en alta estima los 10 mandamientos, pero los evangélicos no. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Okay, here's the first question. The question relates to how do the other evangelicals or evangelicals at large, other religious groups, visualize the law of God or the 10 Commandments, the moral law, which we call such, because it would appear that we have elevated these 10 Commandments. How do they visualize the other evangelicals? How do they visualize the 10 Commandments? Well, they have great respect for the 10 Commandments. And as I pointed out in this book, the 10 Commandments are only great examples of God's moral law. They're not the whole thing. Realmente los evangélicos tienen un gran respeto por los 10 mandamientos, pero tal y como expliqué yo en mi libro, los 10 mandamientos son un gran ejemplo de la ley moral, pero no comprenden toda la ley moral que encontramos en la palabra de Dios. For example, the 7th commandment exemplifies sexual purity, right? You shall not commit adultery. Por ejemplo, el 7º mandamiento ejemplifica la pureza sexual, no cometerás adulterio. And that doesn't explicitly cover premarital sex or homosexual practice or bestiality and those other kinds of things, but it's exemplifying one area of God's moral law, which is sexual purity. Por ejemplo, específicamente esa ley, o sea, ese mandamiento no cubre el sexo antes del matrimonio o la homosexualidad o el animalismo, o sea, tener sexo con animales, pero ejemplifica el concepto de pureza moral. So on the back of my book, Old Testament Law for Christians, there are statements by a number of evangelical scholars who had read the book. Así es que en la contraportada de mi libro ustedes pueden encontrar comentarios de eruditos evangélicos que han leído mi libro y que han puesto los comentarios ahí. And they very much appreciated the approach in this book, the methodology and the showing that God's law is very important and must be respected. They agree on that. Así que ellos mostraron un gran respeto por el enfoque y la metodología del libro y mostraron el respeto por el hecho de que la ley de Dios es importante y estuvieron de acuerdo en que debemos guardarla. A lot of Christians are very interested in God's law and they want to learn more about it. Otros cristianos evangélicos están muy interesados en la ley de Dios y quieren aprender más acerca de ella. And when I went along in 2017, when the book came out, I went along to the yearly conventions, huge conventions where they have book sales and they were selling this book. Y cuando en el 2017 se fue publicado, yo fui a unas convenciones muy grandes donde están vendiendo los libros y vi que estaban vendiendo bastante este libro. And I was expecting to go along and see a huge pile of these books, as they often have of books that have just come out. Y yo fui y pensaba encontrarme con un gran rimero de estos libros, como sucede con los libros que acaban de salir.
but I didn't see any because they had already all sold out. Pero no me encontré con ninguno porque ya los habían vendido todos, ya no quedaba ni uno. And I give that credit to God because people are interested in his law, and I praise God for that. Y le doy toda la honra y la gloria a Dios porque las personas están interesadas en su ley y quieren aprender más acerca de ella. So I think we don't need to be afraid about talking about God's law to other people. God's law is so good for us and blesses us in so many ways with wisdom. Así es que yo pienso que no debemos tener miedo acerca de hablar de la ley de Dios con otras personas, porque la ley de Dios es una bendición para nosotros y será una bendición para toda la humanidad. I think we as Adventist people are hiding it too much, but just the lifestyle alone, the health understanding that we have is greatly benefiting Adventists, making them healthier and live longer. Y creo que nosotros como adventistas estamos escondiendo la ley demasiado. Por ejemplo, los principios de salud que nosotros practicamos como adventistas nos están beneficiando a los adventistas y nos están haciendo vivir vidas más longevas. So I think for mission, we can emphasize holistic health, health of the whole person, social, spiritual, mental, and as well as the physical. Así es que pienso que para el énfasis podemos hacer un énfasis holístico de la salud, no solamente salud per se, sino que física, mental, espiritual, tanto como física como corporal. And of course, we need to begin with the physical and then move into the social and then to the spiritual. And people will realize step by step that really it's all held together by their relationship to God. Y podemos así ir haciendo un énfasis en cada una de las etapas, ir de lo social a lo físico, a lo espiritual, y hacer que las personas lleguen a la conclusión de que es un todo realmente. Muchas gracias. Ahora, si bien es cierto que se ve cierto interés por la comunidad evangélica hacia los 10 mandamientos, ¿por qué muchos de ellos, y es probable que muchos de ellos observen algunos, no todos, de los mandamientos, ¿por qué la mayoría rechaza el sábado? ¿Por qué la mayoría no observa o no guarda el sábado? Okay, here's the second question. Even though there seems to be a general interest of the evangelical word for the law of God, and they do observe it in its majority, why is it that the majority of them reject the Sabbath and don't keep the Sabbath? Yeah. Tradition. La tradición. La tradición. Yeah, sure. And I discussed that in this book, Old Testament Law for Christians, and really demonstrate the applicability of the seventh-day Sabbath. Y yo lo menciono acá en mi libro y lo discuto en profundidad y realmente explico por qué es el séptimo día sabático, el sábado, por qué sigue siendo aplicable en nuestros días. The editor didn't want me to get into the topic of the change of the Sabbath to Sunday, which is really beyond the scope of the book, so I didn't do that. You can hear me? So, yes, I did. I was just muting my microphone because there was outside noise here. Sorry. I live in a very busy intersection. Okay, so lo que él menciona es que el editor del libro, su editor no quería que él entrara en este tema del sábado porque es bastante controversial, pero sí, el Dr. Gaines sí hizo como una reseña de por qué es válido y por qué debería ser guardado. So they really don't have any biblical reasons for not keeping the Sabbath, but I spoke with a man here from another denomination who was speaking at Andrews University about this question. En realidad no hay razones valederas por las que no guarden el sábado, no existen, pero sí yo hablé con un evangélico que fue invitado a tener una ponencia acá en la Universidad Andrews y hablamos acerca precisamente del tema. He's a very nice man, but and he really accepted basically that the Sabbath was the right day. So I asked him, so why don't you keep it?
Y él es un hombre muy agradable, es una persona muy agradable, y hablamos a largo y tendido acerca del tema, y él aceptó realmente que el sábado es el día de reposo bíblico. Y yo le pregunté entonces, ¿y por qué no lo guarda? And he said, well, he belonged to a religious tradition that kept Sunday, so that's why he did it. Y él me dijo, yo pertenezco a una tradición religiosa que guarda el domingo, así es que por eso es que lo guardo. But I've met someone on a plane a few years ago who realized that Sabbath was the correct day and they were keeping rest on the Sabbath day, but they went to church on Sunday. So this, I think, is maybe, I think a lot of people are doing this. They realize Sabbath is the requirement to rest, but their fellowship is the people they know. So they go to church on Sunday to see their friends. Y yo me encontré, conocí a una persona en un vuelo en el avión, y esta persona realmente estaba consciente de que el sábado era el día de reposo y lo guardaba, o sea, ellos descansaban el sábado, pero iba a la iglesia en domingo. Y realmente las personas lo hacen, van a la iglesia en domingo precisamente para encontrarse con sus amistades y con sus conocidos, ¿verdad? Es precisamente para tener comunión con la gente de su iglesia. I don't think that's such a bad thing. I mean, it's not ideal, but I think it's kind of halfway. It's moving in the right direction. Uh, Y yo no pienso que eso sea una cosa mala, realmente, o sea, están descansando el sábado, aunque vayan a su iglesia el domingo, así es que están como a la mitad del camino. Pienso que les hace falta recorrer la otra mitad. and when we present these folks with, hey, we're a group and you can have a group and you can worship and we can do that on Sabbath, then I think they will be open to that idea, hopefully. Y cuando nosotros les presentamos la opción de que nosotros tenemos grupos, son también grupos sociales y pueden reunirse con nosotros y pueden tener la adoración el sábado, yo pienso que ellos podrían estar anuentes a reunirse con nosotros. By the way, it is not possible to change the Sabbath to Sunday. Sabbath is Sabbath. It's the birthday of the world. You can't change a birthday. Y por supuesto, no es posible cambiar el sábado al domingo, porque el sábado es el cumpleaños del mundo y no es posible cambiar la fecha de cumpleaños. And just as God rested to celebrate creation, Jesus rested in the tomb to celebrate recreation. It's perfect. Y justo como Dios descansó el sábado para celebrar la creación, veamos que es importante que Jesús descansó en sábado para celebrar la recreación. Muchas gracias por la respuesta, Roy. Bastante también, la ilustración que nos has dado es bastante significativa también. So thank you for the response, Dr. Gang. It has been very significant, the answer you have given us. Ahora, por lo general, y no solo dentro del adventismo, se habla de un contraste o diferencia entre ley y gracia. ¿Esa es la pregunta? Así de cortita. No, como es un poco largo, para que Okay. le So, vayas... so this question is going to go in stages. So this is the first one. It says, generally in Adventism and non-Adventism non-Adventist circles, there's a contrast between law and grace. Y dentro del adventismo el enfoque es diferente. Se dicen que la ley y la gracia van juntas. And in Adventism, the approach is different. It is said that law and grace go together. Ahora, ¿cómo realmente puedo observar la ley de Dios sin hablar de salvación por obras? Porque muchas veces a nosotros se nos acusa de que nos salvamos por obras porque estamos guardando la ley de Dios y esa es nuestra base para la salvación. So how can we reconcile the fact that we are accused as Adventists of salvation by works because we're keeping the law, which is essentially works, but how do we reconcile that fact? How do we explain it to them?
Yeah. Okay. I think I really answered that this evening. For one thing, legalism is not obedience to God's law. God's law is not legalistic. Yo creo que respondí a esa pregunta en la presentación de esta noche cuando dije que el legalismo no es la obediencia a la ley de Dios, sino que la obediencia es una respuesta al amor de Dios. All of God's laws are for our benefit, according to Deuteronomy 10, verse 13. Y todas las leyes de Dios han sido dadas para nuestro beneficio en base a lo que dice Deuteronomio 10, versículo 13. And they're based upon logical cause and effect. Y están basadas en causas lógicas, en razones lógicas de causa y efecto. If I'm standing on a high building and I choose not to step over the edge and fall down, giving myself up to gravity, is that legalistic? Si yo me encuentro en un edificio, un rascacielos, y yo escojo no dar un paso más allá del borde para no rendirme a la gravedad, ¿sería eso legalismo? There's a law of gravity, right? And if I obey the law of gravity, is that legalistic? Of course not. It's just common sense. Y si yo obedezco la ley de gravedad, porque hay una ley de la gravedad, ¿sería eso legalismo o sentido común? If I meticulously follow the directions in my car's instruction manual for what kind of oil and gas to put in it, is that legalistic? Y si yo sigo meticulosamente las instrucciones del manual de mi vehículo, de mi carro, para ver qué tipo de aceite es el que debería llevar, ¿sería eso legalismo? Yeah, of course not. As far as Sabbath goes, I think it's amazing that people regard keeping Sabbath as legalistic. It's exactly the opposite. Por supuesto que seguir las instrucciones del carro no es legalismo y me sorprende cómo las personas piensan que guardar el sábado es legalismo y es exactamente lo contrario. I'm a very driven person, and if I didn't have God telling me from Mount Sinai thundering, "You shall not work on Sabbath," I would feel guilty not working on Sabbath. Yo soy una persona que me río mucho por las indicaciones. Si no tuviera el ejemplo de Dios que tronando desde el Sinaí, diciéndome que tengo que guardar el sábado y no trabajar en sábado, me sentiría muy culpable de no trabajar en sábado. So God's law is a wonderful blessing to me. I get the rest that I need. Y así es que la ley de Dios es una bendición increíble para mí. O sea, yo puedo descansar en ese día. I also pointed out this evening that all of God's law is within the covenant framework, which is all about grace. It's for people who are delivered, and then they maintain their well being with God through keeping his law. Y se recuerdan que yo mencioné que toda la ley de Dios está enmarcada dentro del marco de referencia del pacto, el cual está basado en la gracia. Así es que toda la ley de Dios realmente es una ley que nos beneficia, precisamente porque está basada en la gracia de Dios por la raza humana. There's a real sense in which the law is grace because it's so beneficial for us, as Paul says to Timothy. Y en un sentido muy real es que la ley es precisamente la gracia por ser tan beneficiosa para nosotros, tal y como Pablo se le explica a Timoteo. Furthermore, the law contained these sacrificial rituals that pointed forward to Christ and how he would redeem everybody from all of their problems. Y va mucho más allá porque la ley contenía todos los rituales que apuntaban a Cristo de la manera en que él iba a redimir la raza humana. Ancient Near Eastern people who didn't have God's law were terribly oppressed by their worry about how to keep their gods happy. But God told his people how to keep him happy and what to do if they made a mistake. Y, por ejemplo, todas las religiones del antiguo cercano oriente, todas las personas se preocupaban tanto de cómo apaciguar a sus dioses, pero realmente Dios le mostró al pueblo de Israel cómo mantenerlo a él contento y qué hacer en caso de que ellos se equivocaran. So no wonder the Bible in places like Psalm 19 and 119 really praise God's law as being a tremendous gift from God.
Ese es precisamente lo que ejemplifica el hecho de que en los Salmos 19 y 119 encontramos el énfasis en la ley de Dios y cómo la ley de Dios es una delicia para la humanidad. But the problem with law comes when we try to have an elitist attitude or to beat each other over the head with the law to get other people to do what we want them to do. El problema con la ley viene cuando nosotros tomamos una actitud elitista con la ley y queremos golpear a los demás con la ley en la cabeza para lograr que ellos hagan lo que nosotros decimos. One argument that's made, that's a false argument, that's often made is, well, in the New Testament, we just need love. We don't need the law. We just have love. But they don't realize that all the law is about love, and you can't separate something from what it summarizes. Y uno de los argumentos más equivocados es que la gente dice que en el Nuevo Testamento no necesitamos la ley porque tenemos el amor y tratan de separarlo uno de lo otro sin darse cuenta de que la base de la ley es el amor. Así es que realmente no lo pueden sustraer de la ley de Dios. The little things matter. And that's true. Everybody knows if you're married, you can't say, oh, I love you, and give your wife flowers and then beat her or do nasty things to her. The little things matter, and that's all part of the big picture. Debemos de comprender que las cosas pequeñas tienen importancia y son parte del panorama completo. Por ejemplo, no podemos decir a nuestra esposa, yo te amo, y darle flores y todo, y por otro lado agarrar y golpearla, porque es una contradicción. Entonces vemos que las cosas pequeñas realmente tienen mucha importancia. All of the laws in the Bible are just examples. But love, there's no cracks in love. And Jesus' life demonstrates the full extent of God's law. Todas las leyes del Antiguo Testamento tenían un propósito de estar, pero realmente lo único que no tiene grietas es el amor de Cristo. Y es ese amor de Cristo el que ejemplificó de manera concreta el amor de Dios que se traducía en la ley. So as 2 Corinthians 3 makes clear, Christ's life is the greatest exemplification of God's character, his law, and his love. Y como en segunda de, was it 2 Corinthians or 1 Corinthians? 2 Corinthians 3, I think. Okay. Okay, y como encontramos en 2 de Corintios, el capítulo 3, vemos que allí el apóstol menciona que la vida de Cristo fue la que ejemplificó de manera más perfecta el amor de Dios y cómo su amor se ve reflejado en la ley y en el testimonio. Okay. Thank you very much, Roy. This is the last question. Probablemente es un poquito larga, pero creo que es una pregunta bastante importante. Y las preguntas que no podamos responderlas el día de hoy las vamos a estar respondiendo el día de mañana, como las de Nelson Campos, una persona que ya nos acompaña desde el año pasado, que tiene siempre preguntas bastante interesantes. La Biblia en varias partes hace un llamado a la santidad. Ahora, ¿qué implica ser santos? ¿Esto tiene alguna relación con lo que hoy se conoce como perfeccionismo? Okay, so here's the last question, and whatever other questions we may not answer today will be answered tomorrow, But this last question mentions that there are many parts in the Bible where holiness is mentioned, and the call to be holy. And does this relate to what we now term as perfectionism? Ahora, por ejemplo, en Hebreos 12:14 nosotros leemos: busquen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Mientras que estemos en esta tierra, esa es la segunda pregunta, relacionada a la primera. Mientras que estemos en esta tierra, ¿podemos llegar a ser santos como lo espera el Señor? ¿No tiene esto alguna relación con el perfeccionismo? Okay, so let me read. They're mentioning Hebrews 12:14. So let me look for it and read it verbatim, so that I can relate it to the question. So, do you have preference for any version, or the New King James would be okay? Okay, so let me use the New King James version.
Okay, so Hebrews 12:14 says, "Pursue peace with all people and holiness, without which no one will see the Lord." So, is this call to holiness, which is very rampant today among the evangelicals and all the religious world at large, is this call to holiness and the requirement to be holy so that we can see the Lord, as exemplifying that verse from Hebrews? Is can it be related, or does it it's known as perfectionism, as they call it nowadays? Okay, can you read First Thessalonians chapter 3, verses 12 and 13? First Thessalonians Thessalonians chapter 3, verses 12 and 13. You can read it in Spanish too. yeah, First Thessalonians chapter 3 verses 12 and 13. Mhm. Okay, so, "And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints." So this is parallel to the idea that you stated in the other verse, but it's adding something. And that is, it's paralleling growth in love with growth in holiness. Which Okay, you want uh, to say that? yeah, yeah. So let me go ahead and read it in Spanish then. Okay, so ok, me pidió que leyera Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13, que dice, "Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos." Entonces, dice que este versículo es paralelo al que leímos de Hebreos 12:14, pero que lo amplía porque realmente lo amplía en la santidad, pero nos hace un llamado al amor, porque dice, os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Entonces, realmente ahí introduce la dimensión del amor, que es una parte esencial de la ley. So here, growth in holiness is sanctification. And sanctification is defined here in the parallel as growth in love, which makes perfect sense because God's character and law are love. Así es que aquí hace un paralelo que el crecimiento en santidad es abundar en amor. Así es que realmente hace el paralelo de que la santificación es crecer en amor, precisamente, que es la esencia de la ley de Dios. And this is supported also by Leviticus 19, verse 2, which says, "You shall be holy as I, the Lord your God, am holy." Y esto también está en paralelo con Levítico 19, versículo 2, que dice, sed santos como yo soy santo. And so, how would you be holy as God is holy? The rest of Leviticus 19 tells you. And in the middle of the chapter, it says, "You shall love your neighbor as yourself." ¿Y cómo es que uno puede ser santo si como Dios es santo? El resto del capítulo 19 nos lo explica. Y justo en la mitad del capítulo 19 encontramos aquel versículo famoso que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, how do we get this love if we don't have it? And the answer is in Romans 5, verse 5. ¿Y cómo podemos dar este amor si no lo tenemos? Y la respuesta la encontramos en Romanos 5:5. And that is that the Holy Spirit pours love into your heart. It's a gift of grace received by faith, the Holy Spirit. Y la respuesta es que el Espíritu Santo es quien lo derrama en nuestros corazones. Y es esta obra del Espíritu Santo la que nos lleva precisamente en ese camino hacia la santidad. So, this process of sanctification, of growing in love, growing in holiness to become more like God, is developing Christian maturity, which is, you can call it perfection. Y todo este proceso de crecer en la santidad, que crecer en el amor, lo podemos denominar como madurez cristiana, que es precisamente crecer en el amor. But that's what Ephesians 5:27 is talking about, which is that Christ wants to present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing. Y eso es precisamente también de lo que habla Efesios 5, donde dice que Cristo quiere presentarse a una iglesia santa y sin manchas, sin arruga ni cosa semejante. Realmente es el proceso de la santificación, la santidad. So he's the one who does the work by the washing of water with the word, it says in that passage in Ephesians 5.
Pero Él es el que hace el trabajo a través del lavamiento por medio de la palabra. Así es que Él es el que hace el trabajo en nosotros. It's also a gift in Revelation 19:7 and 8, where it was given to the bride, which is the church, which is us, white garments, which represent the righteous deeds of the saints. Y también es un regalo, tal y como dice Apocalipsis 19, 7 y 8, que fue un regalo que Dios dio a su iglesia para presentársela a sí mismo como vestida con de lino fino, blanco, limpio y brillante, que son las justificaciones de los santos. So God is leading to his people to where they outgrow sin, and then he will be able to stop his mediation in the heavenly sanctuary for sin. Así que Dios está guiando a su pueblo a un punto donde puedan superar el pecado a fin de que Él pueda dar por terminado su intermediación en el santuario celestial por el pecado. This is not the extreme unbiblical concept of perfectionism, which is that that we no longer will have our propensities to sin before Christ comes. Those go away when he comes, but not before. Y este no es el concepto antibíblico totalmente del perfeccionismo, donde pareciera ser que nosotros vamos a dejar nuestra propensión al pecado, nuestra tendencia al pecado, antes de que Cristo venga. No, eso van a continuar hasta que Él venga, van a desaparecer cuando Él venga. We continue to have our fallen human nature until the second coming, but according to 2 Peter 1 verse 4, we are also partakers of the divine nature if we're converted. Y continuaremos teniendo nuestra naturaleza pecaminosa caída hasta que Cristo venga, pero como dice en Primera de Pedro, somos participantes de la naturaleza divina hasta que Cristo venga. So that means that because of Christ's strength and the Holy Spirit pouring love into our hearts, displacing selfishness, which is sin, we gain the victory over sin. Así que, tal y como explica que el Espíritu Santo está derramando sobre nosotros el amor y la gracia, eso está desplazando el pecado que existe en nosotros y es un proceso que continúa hasta que Cristo venga. Now, what I've seen happen is that people attack the extreme idea of perfectionism, and thereby they wipe out the valid biblical concept of perfection. Lo que yo he visto es que la gente ataca el concepto de perfeccionismo y al hacerlo desplazan el concepto correcto de la perfección que se menciona en la Biblia. Muchas gracias, Roy. Ese tema del perfeccionismo y el concepto bíblico de perfección, yo creo que es bastante importante definirlos porque sí hay confusión y espero que haya otra oportunidad para poder clarificar esos asuntos. Thank you so much, Dr. Gain. Those concepts of perfectionism versus the perfection that you find in the Bible, it's very important to discuss. And I do hope that we get another chance to get another opportunity to talk more about them. Good. Perfecto. Ok, hermanos, hemos llegado al final del día de hoy. Como anuncié al principio, ustedes pueden ver las transmisiones de estas presentaciones en los canales de Facebook y YouTube como Biblia, Teología y Misión, y allí van a encontrar las presentaciones que se van a ir dando a lo largo del año. Y agradecemos una vez más al Dr. Roy Gain por aceptar el desafío de estar aquí con nosotros, porque sabemos que es una persona bastante ocupada, pero gracias a Dios porque le dio el tiempo y la disponibilidad para que pueda impartir lo que él sabe, lo que él ha estudiado de la Biblia con nosotros el día de hoy. Antes de terminar, quiero invitarlos a hacer una oración y Edgar, quizás tú puedes guiarnos a una oración después de que le traduzcas lo que acabo de decir al Dr. Gain. So Joel's just saying that he is very, very grateful that you took the time to be with us because he knows how tremendously occupied you are with your various functions and book writing, and so we are really grateful, and he's all of us here that you took the time to share your knowledge with us, and hope and may it have been for the glory of God. Praise the Lord, and thank you for the invitation. It's a pleasure. Gloria a Dios y muchas gracias por la invitación. Es un gusto haber estado con ustedes. ¿Puedes hacer la oración final, Edgar, ya para despedirnos, por favor? ¿En inglés o en español? Sí, en inglés está bien, para que
Roy Okay. entienda. So let us make the final prayer, Dr. Gain, and I'll lead in prayer to close our program tonight. Okay. Okay, so dear Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thank you, Father, for bringing your kingdom to us tonight through the presentation made by Dr. Roy Gain. May you bless him and his family abundantly as you have done up to now. May you keep him in good health, him and his entire family, and all of us who make up this Adventist family in the world at large, and all our evangelical brothers and sisters. May they get to know the law of love as it was exemplified this night, and may they grow to love the God who created that law, as we have learned to love Him, and our Lord Jesus Christ, who is interceding for us in the heavenly sanctuary, and He is doing so because of a tremendous love He demonstrated at the cross for each and every one of us. So may your blessing with us and your Holy Spirit remain as it was with us tonight. And may everything we do be for your honor and glory. Thank you for being with us, and may your name be praised for all eternity. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Gracias. Amen. Muchas gracias, Roy. Thank you, Dr. Bendiciones. Gain. It's always a Hasta la privilege to próxima. be able to translate for you. Thank you so much. Appreciate what you're doing.